Tiempo ya para la opinión, el análisis, no sé si la polémica también en esta noche de lunes aquí en la tertulia, en la que ya pasamos rápidamente a conocer a los invitados que nos van a acompañar esta noche. Empiezo por mi derecha, a la izquierda de sus imágenes. Está nuestro compañero David Álvarez, también en los medios de comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Raúl Castro, además con la fortuna y la experiencia de llegar recién del Mundial de Polonia, con nuestros hispanos de balonmano ganando el bronce. ¿Que te sabe bien o sabe a poco? Sabe muy bien. A poco siempre sabe, pero hay que tener en cuenta todas las circunstancias y yo creo que es un grandísimo resultado. Llevan ya muchos años de éxito, sin duda, la selección española de balonmano, de lo cual también hablaremos. José Antonio Pérez, exjugador de la Cultu, de la Ponfe, de un montón de equipos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también tenemos con nosotros a nuestro compañero periodista Miguel Orejas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas. Hechas las presentaciones, entramos en detalles. Bueno, estaba yo pensando quizás en eso de la búsqueda del titular, si el empate de la Cultural en Fuenlabrada es otra oportunidad desaprovechada, otra bala que a lo mejor se desperdicia en una jornada en la que además empató el Racing de Ferrol en casa, con él en su casa, en Amalata, con el colista, con el Ceuta, y siguen esos 2 puntos de diferencia, partidazo el domingo, porque viene precisamente el equipo gallego aquí al Reino de León. Demasiadas oportunidades, empiezo por ti, David, desaprovechadas, quizás estamos soñando con algo que no es real. Hombre, quizás habíamos puesto las expectativas muy altas, veníamos de una dinámica muy buena, visitábamos 2 campos teóricamente asequibles, como era Ceuta, como era Fuenlabrada, y esperábamos un poquito más, ¿no? Al final, un punto de 6, y viendo todos los pinchazos que ha habido la jornada anterior y esta, por la parte de arriba, yo creo que sí nos quedamos un poco con esa sensación de haber pedido por lo menos un pequeño vagón del tren para enlazar con los de arriba. Cuando hablábamos, Raúl, de esa expectativa que se había generado con los buenos resultados, el sumar fuera de casa 1 de 6 nos hace poner otra vez los pies en el suelo, o con toda la igualdad que está viendo lo que decía David de resultados, al final se puede soñar también por meterte ahí. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que ninguno de los de arriba tampoco consiguió ganar. Entonces, hace unos meses los veíamos como que eran inalcanzables y yo creo que ahora mismo, por juego y todas las circunstancias, los vemos al alcance de la mano. Yo creo que la Cultural, el otro día en Fuenlabrada, hizo mejor partido que en Ceuta y creo que podía haber sido los 3 puntos, pero yo creo que no está mal el empate si ahora conseguimos ganar en casa al Racing de Ferrol, ¿no? En varias ocasiones, Pérez, hemos dicho aquello de que quizás hay equipos transatlánticos, clubes que están por encima de la Cultural, que a lo mejor da lo que da de sí, pero en este momento se puede soñar, ¿tú crees, con un playoff? Bueno, yo creo que hay que ser un poco realistas y que no se puede vender humo, ¿eh? El equipo tiene lo que tiene, va a llegar muy justo y se antoja necesario refuerzos, porque va a ser complicado. Estamos viendo que se están metiendo equipos de abajo tipo Celta, que lo normal es que estén arriba, ya sabemos cómo van los filiales, de menos a más, y esos equipos les vas a tener al final compitiendo por una plaza. Insisto lo mismo, el equipo necesita reforzarse arriba. Veremos lo que pasa en estas 48 horas que queda de mercado, porque ahora mismo no hay plazas para mayores de 23 años, se especula con la opción de que Íñigo Muñoz, que no ha contado de momento prácticamente para Eduardo Campo, pueda salir, pero evidentemente es un contrato que en el caso de que salga lo tiene que pagar el equipo que le acoja en sus filas. Se hablaba a lo mejor del retorno a terreno de unionistas, pero bueno, como la Cultural tampoco es un ejemplo en cuanto a facilitar información y en cuanto a dar información, pues de momento queda especular hasta que se cierre el mercado. Es raro eso porque Íñigo fue de los primeros fichajes que hicieron en este mercado, en teoría como un fichaje no mediático porque tampoco es un jugador top, pero sí para las bases del proyecto de la temporada. A mí me deja bastante frío los 2 últimos resultados porque al final son 2 campos, sí que fueron fuera de casa y cuesta mucho ganar fuera de casa, pero es el campo del colista y es el campo del 16º, que es descenso. Entonces sacar un punto y meter un gol a los 2 equipos me sabe a poco. Yo creo que la Cultu hay que diferenciar las sensaciones que no son buenas para mí, por lo menos, de los resultados que sí son buenos a nivel numérico porque estás ahí. La cosa es si estás ahí por mérito tuyo o porque los demás también están fallando tanto como tú, porque el Córdoba, que parecía inalcanzable, lleva 4 partidos sin ganar, el Castilla se deja puntos en el descuento, el Deportivo más de lo mismo. Entonces la sensación para mí no es buena, me deja eso, frío,
pero sigue estando ahí. Así que bueno, mientras la Culto esté ahí es como el 1-0, ¿no?, en los partidos, que nunca estás del todo tranquilo. Bueno, quizás el hecho de que no haya un equipo o un par de equipos que sean superiores con rotundidad al resto deja que el abanico sea muy amplio y se pueda pescar de ahí, pero las oportunidades se van a acabar en algún momento, ¿no? Quizás la parte positiva de estas últimas jornadas es que esos 5 equipos que a priori todos poníamos en ese vagón de arriba, que efectivamente son los que están, han demostrado que no son quizás tan potentes como parecía y parece que son, digamos, alcanzables. ¿Que hemos perdido las oportunidades? Sí, pero al menos seguimos ahí en la pole position para entrar a esos puestos de arriba. Os la hago esta pregunta a todos. Hablaba Miguel, tema importante, ¿no?, el tema de los refuerzos. Me comentabas tú, Pérez, viendo las imágenes, que a lo mejor se ha enfatizado demasiado en el error de Roberto Alarcón, prácticamente en boca de gol, pero que es un remate muy complicado, se estrella los balones en el larguero. Al final, ese tipo de situaciones, cuando vuelves a León, tú que has estado en ese vestuario, con esa sensación de haber perdonado, haber fallado mucho, es un problema de errores individuales, porque ahí poco puede ver o de calidad, porque poco puede tener que ver ahí el entrenador, ¿no? Al final, esa decisión última es del jugador. Bueno, el equipo tiene producción ofensiva, llega, crea ocasiones, lo que pasa que no está acertado de cara a gol y, bueno, de hecho, los dos delanteros referencia, no sé si llevan 5 goles, es muy poco para un equipo como la Cultural que quiere estar arriba. Al equipo le ha estado manteniendo Perkan, pero no es suficiente. Que no va a estar ante Ferrol, sí, además. Sí, o sea que es un hándicap que... Pero bueno, así todo, la producción ofensiva, lo que decía antes, el medio campo hace goles, Bles hace goles, incluso atrás, la gente de atrás también, Amelivia, hacen goles. ¿Qué pasa? Que tenemos el problema que entre los delanteros que son referencia no hay producción ofensiva, entonces no hay gol. Este es el tema. Ese es uno de los grandes problemas, la falta de gol, quizás, Raúl, de los de arriba y un poco enlazando con esa necesidad de que venga un refuerzo para la delantera. Bueno, todos vemos ese problema, ¿no?, y ese déficit en nuestros delanteros centros. También tenemos que tener en cuenta que qué delantero traemos que nos garantice que va a meter 10, 12 goles. No hay ninguno. O sea, podemos traer un delantero que cobre mucho dinero y a lo mejor que nos meta los 3 goles. Eso es una apuesta que tiene que hacer Docampo principalmente antes que el club para hacer, porque yo, por ejemplo, desconozco ahora mismo si Íñigo, por ejemplo, fue de los primeros fichajes, pero ¿lo trajo Docampo o lo trajo el director deportivo antes de que llegara Docampo? Es que está la cosa también con Claudio, ¿no?, que a Claudio no lo trajo ninguno de los dos. Al final es como todo, el club está como está y las decisiones pues no son siempre del que las tiene que tomar. Entonces, bueno, es muy complicado, hablamos siempre de fichar en invierno porque son retales y si va a venir alguien es alguien que no juega y mientras se pone y no a punto, pues igual estamos en marzo. Entonces, sí que estoy contento porque se ha hecho un ejercicio de confiar en la plantilla que nunca se había hecho en los últimos... Y en el propio técnico. Exactamente, en los últimos 8 o 10 años o 15 incluso, que no se ha hablado del mercado como si fuese una gran necesidad. Entonces, no sé, primero se quejaba la gente de que eran muchos fichajes, ahora de que no hay ninguno. No sé, es que es complicado acertar, ¿eh? Y es complicado sobre todo lo que buscamos, ¿no? Un delantero centro de referencia que haga goles, que tenga mucha calidad. Es que eso en el mercado de invierno y encima sub-23 porque no tienes más fichas, en teoría. Y sin dinero. Entonces, bueno, y luego tenemos un hándicap, que el club ha tenido que amortizar los fichajes del año pasado, claro, eso. Que son 120.000 euros. Claro, que ese dinero no has podido contar con él para este año y que te supone una rémora de cara a hacer una plantilla más competitiva. Y quizás, bueno, lo único positivo en ese aspecto que comentas es que parece que se ha aprendido la lección y no se hacen contratos ya a largo plazo, ¿no?, a más de una temporada, ¿no? Es que cuando fichas un equipo como la Cultural tiene que hilar muy fino, tiene que saber lo que ficha porque las limitaciones presupuestarias son las que hay y tienes que acertar, la Cultural tiene que tener una estructura organizativa que solo tenga todo bajo control y que sepa lo que ficha. ¿Qué pasa? Que el fútbol sí es muy aleatorio, hay mucha incertidumbre y lo que piensas que es bueno luego no es bueno, pero sí que poner todo, digamos, la carne en el asador para que los fichajes se cristalicen y sean buenos fichajes. A mí me sorprende, por ejemplo, ahora que se está hablando de la falta de ficha de jugadores mayores de sub-23, por ejemplo, la Cultural ahora mismo tiene 3 porteros, Salvi está en un momento excepcional, con lo cual sabes que los otros 2
salvo lesión, va a ser muy complicado que jueguen. Se habló incluso a lo mejor de si Paul Ballesté había pedido salir y finalmente se quiso quedar. Eso, ¿no? Pero tienes a Amat, al portero alemán, que tampoco entendemos muy bien qué pintan en esta plantilla. Claro, si todo fuese tan fácil como poner fichas y quitar otras, al final el portero que no juega lo quitas, al igual que el central, que tienes 5, con 4 más o menos tiras, y encima con Castañeda jugando también de central, pero es que influyen muchas cosas, ¿no? Que igual el chaval no quiere marchar y eso ya son más pelas, entonces es muy complicado. Y el hándicap que también está en su derecho de decir, yo de aquí no me muevo. Claro, he firmado esto, estoy a gusto aquí, aunque no esté a gusto, estoy bueno, donde tengo que estar porque lo he firmado. Y luego que vas al mercado y te encuentras que el Deportivo hace un fichaje de 1 millón de euros, que bueno, son cosas que tú no puedes competir con ellas, ¿no? Entonces es muy complicado. Igual es que tampoco te hace falta fichar más porteros, salvo un titular, tienes un portero reserva, tienes un portero en el filial que lleva ya varios años, Diego. Y que a Diego que igual le tienes que decir, venga chaval, al primer equipo y a funcionar, digo, porque si es un dinero fácil, que te puedes ahorrar, claro, y que puedes invertir en otro jugador. De Querol, que no ha jugado un partido de inicio, de Ballesté, que al final con el portero alemán, que para algún rato que se lesione el otro portero vale. Entonces Querol, un portero, Íñigo Muñoz, un central, Fran Cruz, al final son 4 fichas que, por cierto, que no son baratas. Que por cierto lo hizo muy bien en Fuenlabrada, Fran Cruz, que era uno de los problemas. Bueno, pero al final te presentas con 5 centrales sin ningún sentido, yo creo, y está también ¿Y tienes a Cristian? Claro, de Querol también, por ejemplo, que no ha jugado nunca de inicio este año, con lo que al final, si fuese esto como un juego de quito no pongo a otro, pues sí que sale fácil quién saldría, ¿no? Pero es muy complicado ahora acertar. Bueno, y es que al final... Y el gran problema es decir, bueno, ahora mismo vamos a suponer que no cuento con este jugador, ¿cómo gestionas y cómo resuelves ese contrato? Pero es que al final yo creo, y lo apuntaba un poco Pérez, ¿no? Al final creo que hasta estas 2 últimas jornadas la Cultural era el tercer equipo máximo goleador del grupo, con lo cual quizás tampoco el problema es que los delanteros no hagan más goles. Quizás nuestro problema es encajar menos, porque si era uno de los equipos que más encajaba, con lo cual igual no tienes que hacer un desembolso o un desequilibrio tan grande en la plantilla sacando 1 o 2 jugadores para fichar un delantero top. Si has demostrado que gol tienes. Es que delantero top no le vas a encontrar ahora. No lo vas a encontrar, y si lo encuentras va a ser, lo apuntaba Miguel, ¿no? Cuando se quiera adaptar va a ser marzo. Quizás para el playoff te valga, pero para llegar al playoff no. Fijaros, salvando de todas formas, rápido, muchos equipos de primera ref querrían a Claudio, por ejemplo, de primer delantero. Pero un chaval con experiencia en segunda división, que ha hecho goles en segunda B también. Yo creo que es más cosa de que no entre ahora. Pero hay que ver los minutos de Claudio en segunda. Él viene con el caché de haber estado en segunda, de estar en segunda, de haber subido equipo en segunda, eso es cierto, pero luego bueno, no ha tenido tampoco mucha que ha hecho continuidad. Números buenos en segunda B, en el año del Mirandés. Sporting B hizo muy bueno. Sporting B, entonces le preguntas, por ejemplo, a equipos de media tabla de primera ref, al Ferrol o a alguno, quien quiera a Claudio en delantero, y dirían que ellos. O sea, bueno, que tampoco es curioso lo fina que es la línea. Estaba yo ahora recordando, por ejemplo, la jugada en la que Claudio remata en Fuenlabrada y el balón pega en el larguero. Es que es curioso cómo cambia todo, cómo cambia la película. Si ese balón entra, ahora estaríamos hablando de otra cosa. Es que para mí Claudio es un jugador que para mí aporta muchísimo a la Cultural. Es verdad que no está haciendo goles, pero da muchísimo juego, jugando de espaldas, está haciendo un trabajo excepcional, castiga mucho a las defensas. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a Claudio le queda mucho por demostrarle. Mucho. Sobre todo de cara a gol. Mucho, de eso estoy de acuerdo contigo. Sí, mucho. Pero a mí, yo los partidos que he visto de Claudio me ha gustado. Pero es que es verdad que no anota, pero... Yo creo que el equipo no les acompaña porque el juego del equipo es muy pobre. Tiene, sobre todo en casa, ratos buenos de media hora, 40 minutos, pero ser delantero en la Cultural es muy complicado porque juegas muy lejos de la portería y porque, salvo Perkan que haga alguna jugada individual, o Blesa o Alarcón en la media punta, es muy complicado que al delantero le lleguen ocasiones para rematar, que es lo que al final son Obolski y Claudio, 2 delanteros de área que están para empujarla, y a eso no juega este equipo. Entonces me parece muy complicado. Yo creo que Obolski no es un delantero de área. Para mí tampoco. Obolski es un delantero que desgasta a las defensas y que en determinados momentos puntuales puede ser beneficioso para el equipo. En determinados momentos, no siempre, pero Obolski no es un goleador. Falta que se le aproveche ese trabajo. Sí que se le puede sacar rendimiento a Obolski si le sabe poner en el momento y en el lugar apropiado. Oye, es curioso el debate que genera Raúl Obolski. Durante toda la temporada que llevamos, podríamos hacer una lista de
benefactores y detractores, ¿no? Escucha, yo de creo que a los delanteros centros también se les juzga por el número de goles que llevan, y yo creo que la línea por detrás de los delanteros centros que lleve tantos goles, que no sé si habrá algún equipo en el grupo que esa línea haya aportado tantos goles a su equipo, también habrá alguna culpa tendrán los delanteros centros de que ellos tal, vale. Berkan un día hizo una jugada individual, no le hizo falta a nadie, pero muchos de los goles que han llegado también han sido por el trabajo de los delanteros centros. Bueno, creo, y por cierto, no sé ¿qué qué hacemos a los delanteros que juegan aquí en León, que cuando se van nos la tienen jurada, porque caso llamativo, Sergio Benito, delantero que le ficha al Badajoz después de haber debutado con el Valladolid, solo ha metido 2 goles en el último año, los 2 a la Cultural. Rodri Ríos, que se ofreció a la Cultural, el día del Ceuta marca la Cultural. Héctor y por cierto, Hernández también. Héctor Hernández. Y por cierto, Sergio Benito, que ahora se ha quedado sin equipo. De momento, bueno, o tiene una oferta en el extranjero. Tiene una oferta en el extranjero. ¿Qué hacemos aquí? Para las que, paradojas del fútbol. Porque marcan un gol a la Cultural y lo celebran como que han ganado en la Copa de Europa. Es lo incontrolable del fútbol, por eso es tan bonito. No sabes lo que va a pasar. Es así. Pero que salgan con esa rabia contra su ex equipo. Bueno, tú sal con más. Claro. Bueno, por concluir un que poco... yo lo he hecho en falta eso, porque si la Cultu me da cuenta de que al final, cuando hablan los jugadores y demás, después de los partidos, bueno, hemos intentado, nos faltó intensidad, ya entrará... Oye, si de verdad quieres llegar al playoff, demuéstralo, que los demás están fallando, que se vea que tú quieres, y me falta ese poco, que igual no va en el carácter de la plantilla, que al final eso son personas y no se entrena, pero me falta ese punto de, oye, que están fallando y yo quiero mostrar aquí que no solo sé jugar bien en casa, que voy fuera y quiero ganar en Ceuta, quiero ganar en Fuenlabrada. Me falta un poco esa rabia que hace tiempo que no hay en León. Y fíjate, a la gente, a poquito que lo das, porque yo lo palpo cuando voy al fútbol, a poquito que lo das, es que se entusiasma con el equipo. No hace falta mucho. Por ejemplo, aunque es un poco jugar al cuento de la lechera, ¿no? Es verdad que si el domingo la Cultural gana al Racing de Ferrol, bueno, ahí está también al acecho el filial del Celta, pero se podría meter en puesto de playoff. ¿Creéis, aparte del frío, que siendo el partido a las 12 de la mañana podemos ver una gran entrada el domingo ante el equipo ferrolano? Yo creo que sí puede haber una gran entrada, y me gustaría ver también... Y por la tarde juega la de Mar, además. Y me gustaría ver lo que dice Miguel, que la Cultural fuera un equipo que presionara en el campo contrario y tuviera un dominio abrumador para ir a ganar el partido desde el primer momento, no que saliera contemplativo, sí lo hace, y muy no bien, que saliera contemplativo a ver un equipo que está por encima de él, a ver y haga un partido en función del Racing de Ferrol, sino que nosotros hagamos nuestro partido para ganar el partido con claridad y para ser nosotros los que nos metemos por mérito propio en los puestos de promoción. David, yo ahí fíjate que no estoy muy de acuerdo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo o con ellos, y me explico. Es verdad que la Cultural de casa tiene más protagonismo, lleva más la iniciativa, sale más en tromba, digamos, que fuera de casa. Pero yo hacía muchas temporadas que no veía una Cultural fuera de casa pisando tanto campo contrario, intentando atacar, porque claro, lo fácil es decir, bueno, juego en Fuenlabrada contra tíos de 1,90, pues me voy a quedar encerradito atrás y ya saldré a aprovechar alguna contra. Yo eso no lo estoy viendo. Y en Vigo vi también a una Cultural que quería jugar en campo contrario. Bueno, quizás estamos viendo fuera una Cultural un poco más atrevida de lo que nos tenía habituados, pero quizás en casa, y lo decía Miguel antes, ¿no? Yo creo que sí que tiene otro espíritu, pero todavía le falta un poco más. Tiene como ciertos arreones durante el partido, pero no tiene una continuidad de salir desde el principio del partido diciendo que esto es León y que la Cultural quiere estar en puestos de promoción. Le falta ese arranque. Es que eso va a ser difícil que lo encuentres durante todo el año. ¿Por qué? Porque para ello tú necesitas jugadores de mucho peso en el equipo. Y no, la Cultural es que quizás lo bueno, no los tiene. Pero quizás puede ser lo bueno de la Cultural también este año. De todo. Porque al final sobre el todo se vamos puede a ver, comprar y no hay más allá de perca inglesa. Los partidos en el medio campo es donde se fundamenta todo el juego, y en la Cultural tiene muchos altibajos, se deja dominar, hay veces que sí, hay veces que no, y no tiene esos jugadores que ganan. Aquí tenemos nosotros el balón, vamos a jugar en tu campo y a partir de ahí van a ocurrir cosas. Quizás le falta ese jugador o jugadores más protagonistas o con mucho más peso que decías, que igual puede ser bueno porque tenemos una plantilla mucho más equilibrada y puede ser un bloque mucho más compacto, pero sí que falta esa figura. Y eso que este año estamos viendo jugadores, porque también en León, por ejemplo, la afición de la Cultural critica mucho la falta de intensidad o la falta de meter la pierna, la falta de entrega, ¿no?, de algunos jugadores que han venido en los últimos años. Y por ejemplo, Jesús y Tarsi, un poco en el centro del campo, son jugadores que a lo mejor les falta calidad, pero en cuanto a ese compromiso y ese esfuerzo, se pegan buenas kilometradas en los partidos, ¿no? Quizás este año estamos viendo un equipo
a lo mejor con menos calidad, pero con más entrega. Bueno, yo creo que la gente echa mucho de menos aquel equipo que ascendió a segunda con un centro del campo como Mario Ortiz y Geray, ¿era? Sí. De ese tipo de jugadores que uno hacía una labor de más de contención y el otro era de más de poseedor de balón, y ahí era donde la Cultural fragó gran parte del ascenso. Y bueno, pero ahí había jugadores de esos que te resuelven un partido. Ahí te aparecía un Alex Gallar entre líneas o tirando un Tony, claro, que bueno, era otra época, sí, sí. Por cierto, golazo de Eric Montes ayer con el Nasti de Tarragona, está cedido por el Albacete. Lo digo porque a veces hablamos de la gestión deportiva. Bueno, si el Nasti de Tarragona, que estaba muy mal, puede conseguir la cesión del Albacete de un jugador donde también está Caguaya, como Eric Montes, yo muchas veces escucho el tema ahora de la dificultad del mercado. El movimiento de cesiones ahora mismo está teniendo mucho protagonismo. Entonces, si la Cultural tiene buenas relaciones con otros clubes, yo me pregunto, ¿por qué Eric Montes en el Nastic sí y no en la Cultural? No han salido muchas decisiones bien. Pero yo creo que a Eric Montes le faltó tiempo en León. Era un jugador que se le veía una progresión. Yo creo que en otro año ese jugador hubiera crecido mucho más. Le faltó tiempo. Era la referencia del jugador que comenté antes. Era ese tipo de jugador, un tipo Geray. Por eso, pero es a lo que me refiero. Jugadores que dan el salto a la segunda división. Eric Montes, Caguaya, no tienen ese protagonismo, esos minutos, y necesitan una salida de nuevo a primera red, a dar un paso. ¿Por qué no está ahí al quite la Cultural? Porque a lo mejor hace falta que sea el entrenador del equipo al que va a recibir el que se moleste y llame a ese jugador y le diga, para mí vas a ser titular indiscutible, vente. No el club, porque el club puede haber buenas relaciones, pero si el entrenador no tiene relaciones o quiere que lo traigan y ya verá a ver lo que hace, pues a lo mejor por eso no te vienen los jugadores, más que nada. Pero es que yo me sorprende porque esos jugadores a veces no te sale bien, lógicamente, la jugada, ¿no? Pero cuando jugadores de superior categoría quieren reivindicarse y buscar minutos, ¿por qué estamos viendo cesiones? Johnny Álamo, por ejemplo, el año pasado no dio aquí pie con bola y era de un filial de primera división. ¿Quién más? Y que además el perfil que estamos buscando aquí, que lo estamos pidiendo todos, es un delantero goleador. Quizás todavía eso es mucho más difícil encontrar una cesión de un equipo que te deje o que te ceda un delantero centro goleador de calidad. Eso es prácticamente imposible. Para ir un paso más le faltaba, lo comentaba aquí un día, que estaba José Díez, esa figura de un capitán que se vea. Que se eche el equipo a las espaldas, ¿no? Sin hablar, oye, mira, que este es el que manda. Y que respeten a los suyos y a los de fuera. Y yo creo que eso en la Cultural, por mucho que lleves el brazalete, me sabe a mí a poco. Pero es que esa figura que decía José no la daba un jugador solo, la dábamos muchos jugadores que había en el club. Y cuando Luis, claro, y más. Y cuando tú tienes varios de esos, todo se multiplica. Es que fíjate los nombres. Ahora falta un poco eso, claro. Y eso no se compra, eso se tiene o no. Bueno, no es por hurgar en la herida, pero ahí sí que el ser de León tienes un factor añadido en ese plus de intensidad. Bueno, y no solo el ser de León, sino incluso un jugador que sea de fuera y lleve mucho tiempo en León, también te va a aportar lo mismo. Es igual, porque al final se va a reconocer dentro del entorno donde está. Joder, de aquella, fíjate, nosotros teníamos, ya te hablo de hace años, a Carolo, que era como ya prácticamente un leonés más. Tú me los pasaste un día y se lo aconsejo a la gente en YouTube, que vea los vídeos de los goles que metía Carolo. Qué espectáculo, sí. Eso era además en todas las categorías. No está para jugar todavía, ¿no? Ya, sí, bueno, no sé, igual le llamamos allí, le llamamos ahí en Extramundi, allí para Lugo, a ver si quiere venir. Sí que ha cambiado mucho el fútbol, pero yo creo que un perfil de esos hace mucho tiempo que no hay en la Cultural. Vamos a hacer una pausa muy rápida y seguimos hablando de perfiles. Bueno, dando vueltas a estas 48 horas que quedan, una vez que parece que hay una unanimidad en el sentido de que hace falta un refuerzo, sobre todo arriba, la pregunta que os hago, gestionar por parte del entrenador el que ahora venga otro delantero. Claro, una de las cosas para convencerle es, vas a jugar. Si viene para jugar, ¿en qué papel van a quedar Obolski, Perkan, Claudio? Es un tema complicado de gestionar, ¿no? Para el entrenador, digo. Yo es que insisto, salvo que hubiera una oportunidad histórica en este mercado de invierno, tampoco me volvería loco. Lo estábamos comentando con los datos antes. Hasta hace 2 jornadas, el tercer equipo más goleador de la categoría.
¿Que puede ser interesante, sobre todo cara al playoff, un delantero anotador? Sí, pero sin volvernos locos. Va a ser difícil encontrar un Mirlo Branco. Pero yo vuelvo a insistir en el tema de las cesiones, que al final hay equipos de superior categoría que tienen que rodar a esos jugadores. Pero yo me imagino que el club se esté moviendo y tenga nombres sobre la mesa, me lo imagino, ¿eh? No lo sé, ¿cómo son? Fíjate el perfil del chico este que estaba en Langreo, Dorian, que salió cedido al Leganés, es el segundo máximo goleador del grupo de segunda ref, que no sé cuál es el de Madrid, que lleva 8 o 10 goles. Está en el Leganés B, ¿no? Leganés B, sí. De todas maneras, bueno... Pero un perfil así, alguien joven que aporte frescura. Y que ha sonado la vuelta a León. La importancia del partido ante Ferrol, Raúl, sin Perkan, también hay otra papeleta para el entrenador. Bueno, porque es un jugador que te aporta lo que decía Pérez, no sé si es porque es de León, pero es un jugador que te aporta ese plus. Sabes que cuando la toca Perkan va a pasar algo. Sí, hombre, está claro que viene con una... Y mira que se le atizó a Docampo por ponerle en banda. Bueno, y se le sigue atizando, y cada vez que se habla de un delantero siempre se dice, bueno, pues que ponga a Perkan, ¿no? Entonces, bueno, viene con una dinámica muy buena, y al final estas bajas tienes asumido que a lo largo de la temporada te van a llegar en un partido u otro, y bueno, no estamos para andar eligiendo qué partido sacamos quinta amarilla a unos jugadores y qué partido otros. Yo creo que Docampo tendrá que buscar una solución, y espero que sea una solución más ofensiva que defensiva. Bueno, de entrada, el día de Fuenlabrada me llamó la atención que dejó a Blesa en el banquillo, porque parece que la dupla de Claudio con Blesa, un chico que viene del Levante, pertenece al primer equipo y no quieren de momento soltarlo, o sea, es un jugador que tiene calidad. Él sigue probando cosas, Docampo, aunque muchas veces se le ha dicho es que es muy fiel a un 11, pero dentro de esa línea de 12, 13, 14 jugadores, él sigue probando cosas. No hay un 11 que tú puedas decir de memoria en cada partido, en la previa, que te vayas a encontrar realmente con esos jugadores, ¿no? Él, aunque sigue probando cosas, yo creo que lo tiene muy claro, ¿eh? Él sabe a lo que juega, y el equipo tiene que... De hecho, el situar, por ejemplo, a Perkan en banda, yo creo que no es un capricho del entrenador, son las condiciones del jugador. El jugador es un jugador potente, necesita espacios. ¿Dónde va a encontrar mayor los espacios? Tirado a banda. Si se mete dentro va a tener más densidad de jugadores. Eso, luego tienes a Blesa, que por dentro te puede desequilibrar, Solís, o sea, el equipo tiene su calidad. Bueno, incluso por aquello de que tiene pasado precisamente en Ferrol, quizás también podría ser un partido motivador extra para Kevin Presa, ¿no? Sí, pero yo me acordé ahora que lo dijo Raúl, que igual mete un centrocampista más, y entonces sí que es más conservador todavía, igual pone a Solís en banda y ya juega con 4, y ya lo que nos faltaba, ¿no? Jugar en casa un poco más a Magrate. Jesús Tarsi Presa. Sí, por eso. Más Solís, más Blesa, Roberto y el punta. Yo creo que es partido para que Íñigo juegue después de la primera vuelta, que no ha jugado nada, y que, bueno, si quiere estar aquí, que lo demuestre, que ¿no? salga, claro, de estas próximas Claro, semanas. pero que hombre por hombre, y tampoco hay mucho más que notar, yo creo. Yo creo que la Cultural tiene dos jugadores diferentes, que son Blesa y Solís, y tiene que buscarles un sitio ahí. Pero ¿os acordáis cuando, por ejemplo, el año pasado a Solís se le ponía muy de alejado todo y no. de A Solís le ha puesto de la todo media y no. punta? Y yo creo que ha jugado de interior, ha jugado de falso extremo izquierdo, ha jugado de media punta, y yo creo que le Pero falta... el Solís aquel, por ejemplo, que vimos con el Celta B, en aquel famoso 0-3 aquí en León, que marcó él solito los 3 goles con el equipo gallego, ese Solís que jugaba tan cerca del delantero, tan cerca de la portería contraria, realmente en León todavía ningún entrenador le ha colocado ahí. Porque igual no tienes más creación en la parte de atrás y tienes que retrasarle a él. Yo creo que sea por eso. De todas maneras, estamos viendo últimamente los equipos que tienen una manera de jugar en ataque, parece de perogrullo, pero es cierto. Es decir, tú puedes jugar con 2 delanteros, incluso con 3 o con 1, pero claro, luego en el repliegue, ahí es donde ves realmente el dibujo del equipo, ¿no? Porque ver sufrir a delanteros que tienen que correr 20 metros, 30 metros para atrás... Sí, yo creo que el repliegue de la Cultural no lo hace mal, pero claro, el caso de tener a Jesús y Tarsi, yo creo que eso lo que nos cuesta es llegar con calidad a la última fase, al área de ellos. Es lo que nos cuesta más. Pero creo que les falta algo de calidad. No es por barrer para la portería, pero Salvi está haciendo un temporadón y venía de segunda ref y de jugar poco, y ya empiezan a aparecer cantos de sirena. Se había dicho que a lo mejor el club ya más o menos tenía un acuerdo de renovación. Aparece muy intenso el interés de Osasuna, en principio, para su filial, aunque con dinámica de entrenar con el primer equipo.
Dentro de esos movimientos, ¿creéis que sería importante que aquellas piezas, cuando se habla muchas veces de es que no se puede cambiar cada temporada 16 jugadores? Bueno, pues esas piezas que ya van convenciendo, ¿sería importante ya ir garantizando su continuidad? ¿Qué más tiene que hacer el portero ya? Más de lo que ha hecho. ¿Para que le renueven? Solo tienen contrato... Bueno, bloquear alguna también sería importante. Solo tienen contrato, a ver lo que pasa con Salvi, Claudio y Perkan. Los demás no tienen ninguno contrato para la siguiente. Solo han firmado 1+1, que al final eso está en condiciones del club y demás de partidos y no es de forma unilateral, pero solo tienes 3 jugadores con contrato. David, ¿qué es mejor, estar en un equipo puntero de primera ref, si podemos considerar la Cultural un equipo puntero, o irte a un filial de primera división que a lo mejor suena la campana y se lesiona el segundo portero y de repente te ves debutando en el Sadar? A ver, seguro que Pérez sabe mucho más que nosotros que eso. Al final es estar en el sitio. Al final tú puedes irte a un filial de primera división, resulta que se rompen los 2 porteros del primer equipo y terminas en primera división casi sin comerlo ni beberlo, o te puede pasar el caso contrario. Al final las circunstancias te van a marcar. Yo te hablo personalmente, yo prefiero estar en un filial de primera división. Porque del primera división puedo ir luego al primera red. Del primera red a un primera división va a ser más complicado. Por cierto, hablando de porteros, como anécdota, no sé si habéis visto el vídeo ayer del partido entre el Racing de Ferrol y el Ceuta, tiene un fallo clamoroso, que lo puede tener cualquiera, Tomás, el portero del Ceuta, y en la previa del partido de Ceuta de la Cultural, yo llamé a Leandro porque yo no sabía que le habían echado, yo no sé qué ha pasado en el Ceuta, que de repente a Leandro, que había hecho buenísimos partidos, que también aquí dejó un buen recuerdo, aunque ya sabemos que en León somos muy críticos y salió como salió, para que veáis un poco lo que pasa en el fútbol. Y de repente le llamo a Leandro y me lo encuentro con el sonido del coche y dice, no, si es que estoy volviendo para Valencia, que me han echado. Ha firmado en tercera allí en Valencia, que por cierto, hablando de goles, está Valentín Prieto, lleva 3 goles, 3 partidos marcando seguidos, en tercera allí en el Acero está, en Valencia. Miguel, y tú que sigues habitualmente al Júpiter, ahora sí que no podemos mirar para la cantera, porque estamos hablando de un Júpiter el año pasado con intención de playoff de ascenso, y se está complicando mucho la permanencia. Y no se puede mirar porque el domingo juega a la vez que el primer equipo. O sea, que no sé cómo lo han hecho. Fenomenal gestión. Juegan sí que es verdad que los árbitros de tercera tienen pruebas el sábado y toda la jornada es el domingo, pero podría ser domingo por la tarde. Y juegan en casa, tienen calendario fastidiado, es Salamanca, Astorga y luego es Arandina. No sé si el orden es este, pero bueno, los 3 a la vez. Y están abajo metidos, han cambiado muchos jugadores, son 10-12 cambios, con gente que, bueno, Perkan, Rodri y Marcos se nota mucho. Ojo con este Salamanca, os lo cuento como anécdota, Pérez se acordará de Juan Carlos, campeón de Europa con el Barcelona, el galgo, y es su hijo, es Alberto, un chaval que en la época de Cantatore llegó a debutar en el primer equipo del Valladolid, bueno, para que veamos que el fútbol no es fácil para nadie. Ese chico tiene condiciones para estar mínimo en un primera ref y está en el Salamanca en tercera ref. El hijo de Juan Carlos, Alberto, pelirrojo, un buen jugador. La Arandina también es verdad que él ha dado más importancia a los estudios, a seguir estudiando, pero... Sí, estuvo en la Arandina también. Estuvo en la Arandina, estuvo en el Ávila también, sí. Por concluir el tema de la Cultural, sin meter presión, y por acabar ya este tema, todo lo que queda por delante, os lo voy a hacer la pregunta a todos, ¿el partido ante el Racing de Ferrol es una primera final? Para ver en el objetivo real en el que hay que situarse. Para mí no, porque a partir de ahora, y lo llevamos viendo 2 jornadas o quizás 3, la igualdad va a ser extrema, con lo cual tampoco es una final, porque los de arriba van a seguir perdiendo puntos, los de abajo van a seguir apretando. Para mí no es una final. Para mí clasificatoriamente no es una final, pero creo que de cara a la afición es una final porque significaría mantener una ilusión que está creciendo ahora mismo dentro de la afición en el año del centenario. Yo me voy a mojar, para mí sí es una final porque además estamos en plena campaña de la segunda mitad de temporada de abonos, y si la Cultural gana al Racing de Ferrol y cuando acabe la jornada la ves en puestos de playoff, ya sabemos que la afición de León tiene lo mejor y lo peor, podría volver a despertarlo. ¿Tú lo ves como una final? No, yo tampoco lo veo como una final. Es un partido importante porque supondría ponerte delante de ellos y luego el golpe anímico que pegas sería muy relevante para el equipo, pero es que queda mucha liga todavía. Luego hay que ir a Pontevedra también, que fijaros la plantilla que tiene, ahí está Mario Ortiz, el superviviente de aquella Cultural del ascenso, en puestos de descenso. Para mí a nivel deportivo no, porque es todo muy parejo, pero a nivel social sí, lo decía Raúl ahora, la gente ha pasado de estar pendiente de los rivales, de qué hace el Ferrol, de si el Castilla gana, empata, y a eso es muy difícil conseguirlo, y a nada que hagas 3-4 malos resultados la gente se desinfla y es muy complicado en León que la gente esté con la Cultural. Bueno, nos quedan 6 minutos para que no se nos enfade la gente del balonmano. Raúl, tú el primero, vienes de ver en directo en Polonia a España.
Nos estamos acostumbrando al pata negra. A lo mejor alguno decía, qué pena que no se haya metido en la final, pero bueno, un bronce en un mundial y sobre todo en ese equipo de Jordi Rivera, que se ve como esa mezcla, ¿no?, entre jugadores que tienen que ir dando un paso al lado y luego otros que vuelven de lesión como Alex Dusevalle, que han sido espectaculares, ¿no? Bueno, hay dos cosas que no podemos obviar, que es un equipo que tiene 9 debutantes en un campeonato del mundo. Recordemos que en el balonmano el campeonato del mundo es cada 2 años, no cada 4 como en el fútbol. Eso significa que la selección española, con todos los éxitos que arrastra, está en renovación constante, ¿vale? Y luego la valoración del bronce la tenemos que tener en cuenta que no llegamos a la final con Dinamarca, pero tenemos que tener en cuenta que 10 segundos antes de que terminaran los cuartos de final estábamos eliminados y Noruega nos dio la vida en un error noruego y en una valentía de los árbitros que ni en la Liga Sobal ni en competiciones europeas te hubieran pitado nunca pasivo. Más la actuación de Pérez de Vargas. Luego ya podemos hablar de determinadas tal, pero son 2 puntos a la hora de valorar que todo el mundo dice, bueno, la medalla de bronce, ahora todos vemos la medalla de bronce y no nos acordamos que la línea fina ahora mismo en el balonmano entre los equipos de élite está en un balón que pierdes, en una actuación del portero, porque por ejemplo para mí Francia tiene un gran equipo y últimamente nunca compite bien porque sus porterías en los partidos importantes desde que marchó Meyer, del Kiel, tiene unos porcentajes muy bajos y claro, lo comparas con la de Dinamarca de Landing, con la de España de Gonzalo Pérez de Vargas, Suecia Páslica. Después del bajón que nos dio con el Mundial de Fútbol, ¿a qué os sabe este bronce de España de balonmano? Hombre, la verdad es que Europa siempre ha tenido gran... Y con Jordi Rivera, que estuvo aquí. Pero es que mira qué potencialidades hay en Europa en balonmano. Francia, Dinamarca, Alemania, joder, siempre hay que valorar un bronce, siempre hay que valorarlo, un mundial siempre se valora. No sé si sirve de consuelo, aparte del valor que tiene el bronce, es decir, bueno, es que al final hemos caído con la campeona, ¿no?, con Dinamarca. Sí, y luego para mí alto porque en cuartos estuviste fuera. Aquella jugada que le pitan pasivo, lo decía Raúl ahora, es que estuviste, nada, un detalle de no llegar ni a las medallas, entonces, bueno, muy positivo, sí. Por cierto, que tenemos a este hombre detrás, a Jordi Rivera, que aquí también se le criticó cuando entrenaba la de Mar, que si tenía poca sangre, que si era un hombre muy frío, y si no me equivoco, ya es el entrenador de balonmano de la selección más laureado, ¿no? También es un orgullo saber y pensar que le tuvimos aquí. Bueno, aquí en León siempre es una plaza difícil torear, pero bueno, yo creo el mérito de la selección, yo leía el otro día, creo que en los últimos entre mundiales europeos siempre ha estado en posiciones de medalla, no recuerdo las cifras, pero que es importante seguir en la cresta de la ola y que España siempre tenga un referente en el balonmano. Bueno, Raúl, y de nuestro Ademar, ¿qué podemos esperar en esta segunda vuelta que empieza el domingo ante Guadalajara, ante un recién ascendido? Con la recuperación de Milosayevic, que puede ser importante para el equipo, sobre todo en ataque, ¿no? Bueno, ha hecho un buen mundial, la verdad. Ahora hace falta que esa regularidad o eso que ha aportado en su selección haga un partido bueno con el Ademar, tres seguidos, pero yo no soy muy optimista. Creo que este parón el Ademar no lo ha podido aprovechar. Juan Castro no ha jugado nada, no ha podido competir. O está lesionado también. Que es nuestro eje ofensivo, y Milosayevic, que es una parte de nuestro eje defensivo, no ha podido estar. Entonces al final ha sido rodar, intentar recuperar a Jocinovic, que bueno, parece que ha salido de la lesión con bastantes buenas sensaciones, y tampoco soy muy optimista de cara al mercado, tampoco veo que se haya movido demasiado, o da la sensación de que la Ademar, lo que se ha movido, no ha podido conseguir nada de cara importante a la temporada que viene, cuando hay equipos que ya han hecho buenos fichajes de cara a la Bueno, temporada en la parrilla de salida, la Ademar está cuarto, en puestos de Copa Sobal. Yo creo que todo lo que sea mantenerse ahí es un buen resultado de cara a la segunda vuelta, sí, aunque nos hemos acostumbrado a épocas en las que se competía de tú a tú con el Barcelona y aquellos equipos, ¿no? Bueno, tampoco creo que sea muy bueno que esa dualidad no ese monopolio del Barça, hay que abrir un poco la competición a... Bueno, por cierto, que el Barça sí pierde aquí en León, pierde el de baloncesto femenino, chapó para las chicas de Bembibre, que se han cepillado al Barcelona este fin de semana. Que muchas veces no nos acordamos de ellas. Sí. Estaba pensando que se acabó bien, hace tanto que se acabó la primera vuelta, la primera parte, que fue en diciembre, y la nota era un 6-7, ¿no, Raúl? Más o menos, para la de Mar. Al final estabas en Europa, posiciones de Copa Sobal, perdiste con el Barça al final, el último día, pero bueno, el sabor yo creo que no es agridulce. No es malo, pero hay que tener en cuenta que el calendario que tiene la de Mar en la segunda vuelta es muy duro.
sea, juegas fuera de casa contra prácticamente eso sí. 6 de los Vas a 7 Logroño, primeros, luego 6 de los 8 primeros. Tienes que ir luego a Logroño y ojo, no nos olvidemos que te vas a jugar, estar en la fase final de la Copa del Rey a partido único en Pamplona, con el Anaita. Muy dura, una eliminatoria. A cara de perro. Y lo decía Raúl, que yo creo que este mes no ha sido en balde, porque bueno, algo positivo es haber sacado Cadenas, pero a nivel también de gente de la cantera, ¿no? Que cuando falta gente del primer equipo, antes siempre sacaba la de mar chavales jóvenes, y es que ahora parece que no hay nada, ningún brote verde, ¿no? De todas maneras, la Asobal este semestre y de cara a la temporada que viene, yo creo que puede sufrir un bombazo importante con las exigencias de la profesionalización. Yo creo que hay clubes que no van a poder aceptar eso, lo han votado a favor, pero yo creo que es posible que hasta nos encontremos con problemas de algún club para poder competir en Asobal el año que viene. Bueno, veremos lo que pasa, se nos acaba el tiempo también desde aquí, aunque no hemos hablado de básquet, darle la enhorabuena a la Cultural de Baloncesto, que sigue ahí a la persecución de líder, no ha perdido todavía ningún partido en el Palacio, y el próximo fin de semana nos vamos a aburrir porque juega el básquet en casa, juega por la mañana la Cultural y juega por la tarde la de Mar, o sea que va a ser un fin de semana y el BFL también, muy intenso. Y el BFL que ganó en Pontevedra. Sí señor, después de 3 derrotas seguidas ya era hora de... Juegan aquí además contra otro histórico, contra Unicaja. Sí, Unicaja Málaga, sí. Pues hasta aquí nuestro tiempo. David, Raúl, Pérez, Miguel, gracias por estar con nosotros. Nos vamos, el lunes que viene más. Feliz semana, amigos. Adiós.